Muy buenas tardes, hermanas, tanto de presencial como virtual. Vamos a continuar con el tema. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y en esta semana nos va a tocar examinar del versículo 10 al versículo 24. He titulado este pequeño estudio como El matrimonio y sus implicaciones. Estuvimos viendo hace 8 días un poquito sobre el deber conyugal, la importancia de esto, pero también aquí el apóstol Pablo nos va a hablar más profundamente sobre el matrimonio, lo que puede llegarse a suscitar en ciertos casos y qué debemos hacer si es que algunas de ustedes se encuentran en esta situación. Recordemos, hermanas, que la base de toda toma de decisión tiene que ser la Escritura. Ya no podemos guiarnos por consejos fuera de la Biblia, ni tampoco por lo que dicta nuestro corazón, ni tampoco por lo que yo pienso. Todo tiene que ser tomado a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Pablo, porque lo vamos a leer en el versículo 10, él está ahora siendo inspirado por el Espíritu Santo y él va a enseñar lo que Cristo mismo nos enseñó. Así que vuelvo a repetir el título, es El matrimonio y sus implicaciones. Y bueno, no está de más el estudiarlo porque probablemente por ahí tengamos ese don de consejería, ¿verdad? Y pues es importante también tener una base y un fundamento para saber aconsejar primariamente a las jóvenes y pues también dar consejo a aquellas mujeres que lo necesitan. Vamos a leer, hermanas, vamos a dar lectura primariamente del versículo 10 al versículo 16. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo 10 al 16. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Vemos que en primer lugar, hermanas, está hablando aquí Pablo de un mandato. Y eso me gustaría que lo pudiéramos poner, si estamos acostumbradas a escribir en puntos. Yo puse como punto número 1 que esta instrucción de no separarse y de mantener esta unión matrimonial es un mandato del Señor. Y que es más, que Pablo dice, no lo estoy mandando yo, sino el Señor, que la mujer, y aquí empieza otra vez a hablar de la mujer, no se separe del marido. Y si se separa, que pueda haber esa posibilidad, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante ver que Pablo empieza a hablar de la mujer, y le está dando este recordatorio del mandato del Señor a la mujer. ¿Por qué? Porque casi siempre la que solicita la separación o la que busca separarse es la mujer, ¿no? Y en este caso, Pablo, cuando está mencionando aquí, manda el Señor, está en énfasis también con Mateo, capítulo 19, hermanas. Vamos a Mateo. Y vamos a darnos cuenta cómo Pablo está justificando esto que les está mandando a los hermanos de Corinto en base a que lo está enseñando o lo enseñó el mismo Señor Jesucristo.
Y aquí en Mateo capítulo 19, a lo mejor ahí en sus Biblias tengan este pequeño título de Jesús enseña sobre el divorcio y cómo Jesús va a abordar este tema del matrimonio a una profundidad que va a llevar a este grupo de personas, que en este caso son los fariseos que están buscando ocasión para tentar a Jesucristo, y van a hablar de un tema muy común que se daba ahí en el pueblo judío sobre los divorcios y cómo Jesús va a llevarlos al Génesis. Y esto es interesante, hermanas, porque hemos estado estudiando sobre Génesis y nuestra base del estudio ha sido Génesis. Así que si Cristo enseñó del Génesis, esa tiene que ser nuestra base. Y a grandes rasgos, por cuestiones de tiempo, cuando ellos le preguntan en el versículo 3 que si era lícito, si era legal al hombre primariamente repudiar o dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa, aquí Jesucristo hubiera podido decir a grandes rasgos o con una versión más corta, no. Pero aquí les va a dar una explicación muy profunda, hermanas, y esta explicación tenemos que tomarla en consideración, porque a veces se ignora qué es un matrimonio. A veces no se tiene ni siquiera el fundamento bíblico para explicar la magnitud y el origen y la base de un matrimonio. A veces pensamos que es el matrimonio, estamos en mente a esas películas de Disney, ¿verdad? Esas películas que destilan tanta miel, donde la princesa encuentra a su príncipe y todo es color de rosa y no hay sufrimiento. Y es más, si el príncipe es adinerado y con buena herencia, pues ahí está la princesa sin hacer quehaceres y le saca de ese estilo de vida marginado. Y realmente así se casa una señorita y así se casa un jovencito, pensando en que se les va a servir y las señoritas en que les van a servir. Y mucho mejor si es que tiene la capacidad de pagar a alguien que haga quehaceres, ¿verdad? Y le evite a ella. Y entonces Jesús va a explicar el origen, hermanas, y esto tenemos que entenderlo. Vean lo que dice el versículo 4. Él le responde, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Qué versículo está citando del Génesis, hermanas? El 26, 27 y 28, ¿verdad? Es lo que está citando. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Entonces aquí está el primer principio. Jesús está diciendo, lo que les voy a responder es un principio que Dios mismo ha enseñado en el Génesis. Ustedes, fariseos, que te supone que deben y tienen conocimiento de toda la ley y de eso proclaman su fama, ¿acaso no han leído lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27, 28 y 29? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Aquí está la implicación. Jesús está diciendo, no es más que una simple unión. No es que solamente el varón y la mujer quisieron unirse. Es que en el momento en el que Dios los hace varón y hembra, estos se convierten en una sola carne. Ese es el énfasis de un matrimonio. No es simplemente vivir en la misma casa y dormir en camas separadas. No es simplemente vivir en la misma casa y que cada uno haga lo que quiera. Es que los dos ante el Señor son una sola carne. Esta unión es tan profunda como la alusión a la Trinidad, hermanas. ¿Hay tres dioses? No, es un solo Dios manifestado en tres personas. Esa es la unión. Que aunque mi esposo es distinguible a mí y se distingue quién es el hombre y quién es la mujer, ante Dios somos una sola carne. Así que el dividir, eso es imposible para él y para mí, porque Dios nos da eso para hacer una sola carne. Y es lo que dice el versículo 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que ¿quién da la potestad de esa unión en una sola carne? Es Dios. Dios nos une en una sola carne. Por lo tanto, ni yo puedo decidir separarme, ni mi esposo puede decidir separarse de mí, porque Dios nos ha autorizado y nos mira como una sola carne. Esa es la magnitud y la profundidad. Esto es un matrimonio. El que ahora formamos parte de una sola carne. He ahí todo lo que hemos estado viendo en las lecciones atrás de esas consideraciones con quién unir la vida.
con quién verdaderamente voy a formar esa unión en la carne. No puede ser cualquiera, no puede ser ni siquiera a quien yo quiera. Debe de ser Dios, porque Dios es el que une en una sola carne. Así que le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Están diciendo, pues sí, nos estás dando una explicación bien bonita de la ley, del Génesis, pero a ver, también ahí está la historia de Moisés. Él, que es el principal por el cual Dios da la ley, sí dio ahí esa oportunidad de la carta de divorcio. Y vamos a ver, hermanas, la magnitud de la respuesta de Jesús. O sea, Jesús no va a responder cosas meramente superficiales, hermanas. No es como aquel juez que está ante el abogado de uno y el abogado del otro, y cuando empieza a preguntar cuál es la causa o el motivo del divorcio, ahí por ahí está diciendo, no, pues es que ya no le gusta, y porque no le cocina, y porque esto y el otro, y porque ella quiere ser libre, ser una exitosa, una mujer profesionalmente hablando de magnitud y de alto rango. O sea, y hasta yo creo que el juez va a decir, bueno, ¿y para eso se quieren divorciar? ¿No? Porque no se ponen de acuerdo, porque uno el otro aparentemente se está estorbando. Pero no vamos a ver a Jesús dando esas explicaciones de esa magnitud, hermanas. Vamos a escuchar a un Jesús explicando la naturaleza real del motivo del divorcio. ¿Por qué surge ese interés de divorciarse? ¿Por qué de momento a una mujer y a un hombre que decidieron unir su vida, ya está por ahí esa tentación y esa duda de querer separarse? Y aquí dice el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón. Hermanas, esto es lo real. No respuestas superficiales. No es que no me entiende, no me escucha. No es que no me compra, no me da. No es que no me mantiene y no me habla con amor. Es que hay una dureza de corazón que realmente está originando esa solicitud de divorcio. Y Jesús le está diciendo, no hay otra razón más que una dureza de corazón. Y a causa de esa dureza que persistía, Moisés les dio esa oportunidad de repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Al principio no fue así. ¿Por qué? Porque no había dureza de corazón en Adán, porque no había dureza de corazón en Eva, porque todos los descendientes primarios que fueron después de la caída estaban todavía consagrados a eso, entendían la magnitud de esa unión. Pero después, al primer descendiente de Caín, ya vemos la bigamia, 2 mujeres, ya hay dureza de corazón. Y ya empieza ese germen a pasar a todos nosotras. Y es interesante, hermanas, cómo el divorcio, la palabra divorcio, entra en el vocabulario de una creyente. Y esto sí nos debe de asustar. Cómo una creyente puede llegar a pronunciar, me quiero divorciar. Porque no puede ser. Porque si una creyente o un creyente solicita divorcio, es que hay una dureza de corazón. Y más adelante, hermanas, en clases que vamos a estar viendo, nos vamos a dar cuenta de la intensidad de tener un corazón endurecido. Y de cómo, para dar un paréntesis de adelanto, el corazón endurecido es un síntoma de que no estamos siendo guiadas por el Espíritu de Dios. Si es que profesamos fe, no lo dice así Romanos, si alguno tiene el Espíritu de Cristo es de él. Si no, pues no es. Entonces, si una creyente tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo va a estar dirigida en esta toma de decisión a divorcio con un corazón endurecido? Sería exhortar, analiza lo que hay en tu corazón. Y si estás tomando esta decisión con un corazón endurecido, no estás siendo dominada por el Espíritu de Dios. Y vamos a darnos cuenta por qué, hermanas. Dice versículo 9, y yo os digo, y ahí viene la implicación A. Si es que va a haber dureza de corazón, yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer o decida divorciarse de su mujer, salvo por causa de fornicación, que aquí sí Jesús está siendo estricto, si es que hay una causa que la misma ley sí permite, que es por una causa de fornicación, o en otras palabras, por inmoralidad sexual, o en otras palabras, por adulterio, salvo por esa causa, se pueden divorciar, pero aún así hay dureza de corazón, y lo voy a explicar más adelante. Dice que si se casa con otra, ¿qué pasa, hermanas? Adultera.
y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que Jesús está diciendo, la dureza de corazón y esta toma de decisión del divorcio, si está tomada por una dureza de corazón, te va a llevar a un estado peor. Porque realmente el hombre casado y la mujer casada, pues deben de estar casados porque no hay ese dominio propio, que era lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Esa gracia no fue dada a Dios por aquel que decide casarse, porque realmente hay un apetito sexual natural, hermanas. Y por eso, dice Jesús, esta es la única condición, que si gana dureza de corazón y deciden divorciarse, no se debe de casar ni uno ni otro, ni el que solicita el divorcio, ni el que está aceptando el divorcio, porque si lo hacen, cometen adulterio. Y entonces, más adelante ya vemos cómo esto causa pues una duda tremenda en los apóstoles y entonces, o en los discípulos, y entonces Jesús está explicando exactamente lo mismo que Pablo ya explicó en lo que vimos hace 8 días, que no a todos les es dada esta gracia por Dios para permanecer en soltería. Y entonces, en otras palabras, hermanas, Jesucristo está esperando eso, el perdón. Incluso si hubo una causa por adulterio, si hubo una causa por contaminación en el matrimonio, Jesús está diciendo, pues si te gana el corazón endurecido, divórciate, pero debes de permanecer sin casarte. Pero para que no te gane la dureza de corazón, debes perdonar. Y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que explica Pablo. Vean, hermanas, regresemos con esta misma idea muy presente a 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Ya que acabamos de escuchar la enseñanza de Jesucristo, que es bastante clara, que ahora ya lo entendemos, hermanas, vean cómo está explicando aquí Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, ahora sí, hermanas, ustedes me pueden responder, si es que la mujer decide separarse, es porque está con un corazón endurecido. Quédese sin casar, o la otra opción, hermanas, que da aquí Pablo es reconcíliese con su marido. ¿Por qué de momento Pablo empieza a hablar de sí puede haber una opción? Reconciliarse con el marido. ¿Por qué, hermanas? Porque pueden ser víctimas de lo que Jesucristo explicó en Mateo, de una infidelidad, de un engaño. Pero ¿qué desea el Señor? Porque esto lo está mandando el Señor, no Pablo. ¿Qué desea el Señor? El perdón. ¿Y qué implica el perdón, hermanas? ¿Corazón duro o corazón guiado por el Espíritu Santo? Corazón guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién nos vino a enseñar el perdón? Es más, hermanas, ¿quién fue el único ejemplo del perdón? Cristo mismo. ¿Quién fue el ejemplo más excelente del amor? Jesucristo. Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este principio, hermanas, tenemos que aplicarlo. Esto lo manda el Señor, que no se tomen decisiones con la dureza de corazón, y que si decidimos y explicamos los motivos de la separación, no nos sorprenda que nos digan, es que eso son puras cosas externas. Realmente hay algo aquí que está originando el que tomes esa decisión. Porque si tu esposo empieza a hacer las cosas que tú solicitas, aún así no te va a bastar y vas a seguir en pie a una separación. Porque tú estás dominada por un corazón duro. Ese es el punto, hermanas. Pero bueno, está esta opción, que si no vamos a estar la creyente dirigida por el Espíritu de Dios y tampoco vamos a poner nuestros ojos en Cristo y nos gana el corazón, se puede separar, pero con la implicación de no casarse más. Esta es la implicación, hermanas. Así que Dios ayude a todas aquellas mujeres que han decidido así, y con misericordia lo digo, no con fin de condena, sino con misericordia, que Dios les ayude, y eso deseo, a que tengan un dominio propio absoluto en el Señor y no se quemen, no terminen haciendo actos inmorales que las lleve a una vida pues
inmoral, ¿no? A una vida en donde se estén quemando, como lo menciona el apóstol Pablo. Y si hay esa oportunidad de reconciliación, qué mejor que reconciliarse. Si hay esa oportunidad del perdón, eso es lo que desea, reconcíliense. Pero esto sí, hermanas, aquí viene el primer caso. Si hay un matrimonio y se disuelve, y el esposo decide casarse con otra, y ya tiene hijos con otra, aunque usted llegue a Cristo y entienda, ya no puede decirle, déjala y vente conmigo, porque el esposo ya hizo vida y familia con otra persona. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debe de hacer la creyente? Quedarse sin casar, porque lo único que puede disolver el matrimonio realmente es la muerte. ¿No lo dice así? Hasta que la muerte los separe, ya no hay ese ligue, ¿sí? Ya no están sujetos a eso, hasta que la muerte los separe, y lo vamos a ver más adelante, pero realmente no puede ser. Y entonces ahí viene la primera implicación, y esto lo doy así a término general, porque es lo que casi siempre se llega a ver en consejería. Y si no se pide consejería, a veces se comete el error, se empieza a insistir y el pobre marido ya deja a la otra con todos los hijos y regresa. Entonces eso no está bien, ya es un desorden. Así que es por eso pensar, antes de tomar cualquier decisión, pensarlo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanas? Entonces, ¿qué implica? Si se separa, y esto estoy hablando de las creyentes, si se separa hay corazón endurecido, igualmente que en las incrédulas, pero aquí no hay Espíritu de Dios que dirija, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que aconsejar la magnitud de la separación y explicar lo que implica un matrimonio. Pero si se separa, tiene dos opciones: quedarse sin casar, si es que por ahí ya el esposo, ¿verdad?, no puede estar solo. Esta es la implicación. No es bueno que el hombre esté solo, hay una ayuda idónea, ahí somos nosotras las mujeres, pero bueno, si está solo, si se casa y hace familia, tiene que quedarse sola hasta que el Señor lo determine, cuando uno de los dos muera, ¿no? En este caso, el cónyuge. Y si está soltero, pues entonces el fin es buscar una reconciliación. Ese es el fin, reconciliarse. Y por eso aquí también dice, y el marido no abandone a su mujer. Y vamos al versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, aunque aquí, hermanas, no esté el mandato explícito del Señor como lo vimos en el versículo 10 y 11 en Mateo, obviamente Pablo está escribiendo por sí solo. Pablo está escribiendo lo que de momento se le ocurre. No, hermanas, hay pasajes donde justifican que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que aunque está diciendo aquí, no tengo un énfasis a mandato o señalar algún pasaje, obviamente él está dando este consejo inspirado por el Espíritu Santo. Así que no podemos desechar esto, hermanas. Dice así, a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y aquí entramos en ese énfasis, hermanas. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. ¿Por qué, hermanas, podemos decir que este consejo sí viene de Dios? Porque es lo mismo que acaba de enseñar Jesucristo, que no se separen. Y mucho menos poner como pretexto el que yo sea creyente y él no. O el marido decir, ella no es creyente y yo sí. Porque hay muchas sectas, y aquí lo voy a decir sin mencionar algunas, pero hay muchas sectas que sí llevan a esto, hermanas. A que, tú eres creyente y él no, sí, no te preocupes, divórciate. Aquí hay un candidato para ti en la iglesia y es creyente. Y ahí va la mujer influenciada, pide el divorcio, el marido no quiere divorciarse. Y dice, oye, ¿pero por qué? ¿No? Y ella pues no le va a dar dando motivo, es que ya tengo allá a mi candidato, ¿verdad? No, es que no, tú no eres creyente y tú no eres creyente y tú no eres creyente y aquí lo manda el Señor, tú no eres creyente, y se separan. Y ya después ya andan celebrando bodas. Entonces, ¿y a qué los llevan? Adulterio. Igual, tu esposa no es creyente, no, pues divórciate, mira que hay una y está más joven que tu mujer. Entonces, vean, hermanas, el caos, y estoy hablando de sectas que se dicen religiosas, O sea, esto es verídico, porque se ignora lo dicho por el Señor. Por eso Pablo está diciendo, si este es el caso de un hermano que tiene una esposa incrédula, y la esposa incrédula
no tiene problema y decide seguir con él, no la abandone. ¿Y qué hay de la mujer? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Y es que esto es, hermanas, cuando una o un creyente está casado con un incrédulo y el incrédulo consiente y no tiene problema, aunque profese fe, su cónyuge, no deben de separarse. Y esto es por dos implicaciones, hermanas, muy profundas, pero que muchas veces se pierde de vista. Podríamos poner como inciso A, porque el incrédulo es santificado por el que es creyente. ¿Qué tiene que ver aquí la santificación? Aquí, hermanas, es una influencia. Ustedes, como ya son santificadas, gracias a la fe en el Señor, ya han sido apartadas, en este caso hablando de creyentes, ya han sido apartadas de este mundo pecaminoso y ahora han sido apartadas a Dios y a Jesucristo. Ustedes ya tienen esa vida eterna, ¿o no? Ya tienen esa salvación. Pero su preocupación ahora no debe de ser solo por ustedes. Debe preocuparse ahora por su pareja, por su esposo. ¿No desean lo mismo? Pero si hay ignorancia, y si no hay podríamos decir, ese alto grado de egoísmo en que no me preocupa si mi esposo cree o no, pues sí nos debería de preocupar, porque son una sola carne, porque ahí irradia el valor, tanto mi esposo como yo. Somos valiosos para el Señor, tanto por mi esposo como para mí. Cristo murió, ¿no? Entonces, hermanas, ustedes, al profesar fe, la creyente, va a influenciar a su esposo. Su esposo va a tener que empezar a ver a Cristo en sus vidas, en sus acciones, en lo que dicen, en lo que hacen. Y entonces su esposo no va a tener duda, va a ver la diferencia de vivir bajo la influencia y potestad de Satanás a vivir bajo principios de la palabra. Entonces hay esa esperanza. Y es por eso que aquí dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero nos quedamos en la primer parte, el incrédulo es santificado en la mujer. Y en el versículo 16 dice esto, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Aquí igual la salvación no tiene que ver, hermanas, con que ustedes van a tomar el lugar de Cristo, no, porque realmente Cristo es el único que realmente ha salvado a la humanidad. Pero el punto es, ¿cómo sabes si tú, al vivir una vida con Cristo real, puedes influenciar a tu esposo a que ponga sus ojos en Cristo, a que vaya al verdadero Salvador y así a ser salvo a tu marido? Entonces, vean, hermanas, cómo la implicación de un matrimonio es no solo centrarse en el yo, no es solo en el que yo quiero que él viva para mí, que me sirva, que me dé. Ya no, hermanas. Cristo dice que así como él lavó los pies a sus apóstoles, dice que así como él es el maestro y el Señor, nos ordena que hagamos lo mismo. Nos ordena que sirvamos juntamente con él. Entonces, el fin ahora es buscar que el esposo llegue realmente a la fe. Ya no, aunque el esposo no ame, aunque el esposo no salga de él cosas bonitas, ni aunque el esposo tenga interés de leer o no, o de venir a la iglesia, nosotras tenemos que amar verdaderamente como Cristo nos amó y mostrar a Cristo, buscar la manera en que él tenga el contacto real con Cristo para que pueda poner sus ojos en Cristo y llegar a la salvación. Qué maravilloso sería que todas las mujeres creyentes que tienen maridos incrédulos entiendan y amen esto, hermanas. Es una esperanza, vaya, que no debe de ser perdida de vista. Pero a veces se vive en sufrimiento, en tormento, en que yo soy la víctima, él es el incrédulo, él no cree, yo sufro, a mí me hace, yo no puedo vivir, no me deja servir. Pero ahí está, yo, que esto te va a llevar a una dureza de corazón, porque ya no vivo para mí, sino para mi esposo, como Cristo se entregó por los demás. ¿Se entiende, hermanas? Entonces aquí está la primera esperanza. Es por eso no separarse, para que el esposo pueda llegar a la salvación. Pero ahora no solo el esposo. Si tienen hijos, ¿qué hay de los hijos? Versículo 14, parte B.
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. En palabras más fáciles para entender, hermanas, es lo mismo. Si hay hijos, porque en su mayoría hay, ¿por qué no el separarse? ¿Quién va a influenciar a esos hijos? La mamá. Y vamos a ver en estudios más adelante, entendiendo lo que dice Timoteo, hermanas, cuando dice, pero se salvará, ¿verdad? Si mantiene una crianza en sus hijos, en fe, en amor, en santificación, si lo hace con piedad. ¿Por qué Pablo lo va a explicar? Porque, hermanas, las que pasan más tiempo con los hijos son las mamás, las que tienen esa labor dada por el Señor desde el Génesis en la crianza de los hijos. ¿Quién es? La mamá. Y si la mamá tiene a Cristo, va a tener esa esperanza de que también sus hijos sean influenciados. Pero si se separan, ¿qué pasa con los hijos, hermanas? O sea, y véanlo, y voy a poner ejemplos con términos muy abruptos. ¿Qué pasa con los hijos cuando se divorcian? La dureza de corazón es tanta que no se inclinan a ver el corazón de los hijos. Nada más ven el suyo así grande y la ciega. Pero ¿qué hay del corazón de sus hijos? Y si están chiquitos piensan, ni se va a acordar. Está chiquito, está chiquita, no se va a acordar. Pero eso piensan que no se van a acordar. Porque entonces, y así y va a sonar muy agresivo, hermanas, pero los toman como si fueran mascotitas. Tenemos 4, 2 y 2. Y todavía lo peor que pueden hacer es preguntar, ¿con quién te quieres ir? Como si fuera el juego de la víbora de la mar, con melón o con sandía. Y en el juego, pues es el juego. Pero en la vida real, ¿cómo vas a preguntarle a un niño con quién se quiere ir? Si el diseño original en el Génesis es que debe de estar papá y mamá. ¿Por qué? Porque es necesario la influencia paterna y es necesaria la influencia materna. Si no, el Señor le hubiera dicho a Adán, pues sepárate, ya tuviste a Caín y Abel, órale. Abel allá con Eva y Caín allá con Adán, ahí pueden vivir así. No, por eso es que hace de uno. Por eso es que encontramos pasajes en el Antiguo Testamento que menciona que por qué hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. Pues porque el hombre y la mujer siendo uno es buscar una descendencia para Dios y ese es el fin, hermanas. No importa y no es pretexto si el esposo es incrédulo. El fin de la creyente es buscar una descendencia para Dios, eso es. Y obviamente no vas a tener apoyo en un principio de tu esposo, pero tú tienes todo el apoyo del Señor por medio de la Escritura para buscar esa descendencia para Dios. Entonces, no hagan eso, de verdad, consideren el corazón de los hijos creciendo con odio, que estando chicos no sabían qué pasó con mamá y con papá, y si ya se fue con papá y la otra se fue con mamá, ahí empieza la idea, y si la familia no es creyente, ahí empieza la idea, y que tu mamá esto, y tu mamá lo otro, y tu mamá sí, tu mamá, y tu papá sí, tu papá. Y los hijos empiezan a agarrar un odio por algo que a ellos no les corresponde. Y después se repite patrón, porque si los hijos crecieron en divorcio, adivinen en qué van a terminar ellos. En divorcio, porque no tuvieron a papá y a mamá que los influenciaran a ver un hogar pleno. Entonces, ahí está la esperanza, mujeres creyentes, aunque sus esposos no sean creyentes. Y yo no sé qué es vivir con un incrédulo, realmente no lo sé, pero lo que implique vivir con un incrédulo lo pueden superar en el Señor si se enfocan en el corazón del creyente y en el corazón de los hijos. No en el suyo, porque el suyo ya está ganado por el Señor, pero hay que ver por el esposo y por los hijos. Entonces, hermanas, hay esperanza. Y es sabido que cuando una creyente se separa porque el marido era incrédulo y los hijos se reparten, los que quedaron con la creyente llegan a salvarse, muchas veces. Pero ¿qué hay del resto de los hijos que estuvieron con el incrédulo? En drogas, en adulterio, en una vida inmoral, en placeres de la vida, infestados, incluso hasta en prisión. Ese es el punto. Pero ¿qué hay? Y es sabido cuando la esposa se apoya en el Señor, decide resistir y se enfoca en fe. Probablemente, hermanas, aquí pasen dos cosas: que el Señor nunca les permita ver a esas esposas que los esposos lleguen a la fe, ni los hijos.
probablemente el Señor las llame antes, pero a veces pasa que ya al no tener influencia directa, el esposo reacciona y llegan a la fe, y los hijos reaccionan y llegan a la fe porque ya se sembró. Pero hay veces en que las esposas sí pueden ver eso, hermanas, ese fruto de su labor, como lo dice Gálatas, si se enfocan en la siembra para el Espíritu, si no se cansan en hacer esta buena obra y lo ven, los esposos se convierten, los hijos se convierten y de momento el hogar ya toma un control real del Señor. Pero esto es cuestión de fe, hermanas, esto es cuestión de, como lo vamos a leer más adelante, considerarlo como un mandato meramente del Señor. No por nada lo enseñó Pablo, porque realmente esto viene con un trasfondo de la enseñanza del mismo Jesucristo. Bueno, ¿aquí hay dudas, hermanas? ¿Todo bien? Es bastante claro el pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Versículo 15. ¿Qué pasa? Dice, pero si el incrédulo se separa, y esta es la implicación, el que realmente debería de solicitar una separación debería ser el incrédulo, no el creyente. ¿Qué pasa si el incrédulo decide separarse? Pablo aquí lo menciona, pues sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿A qué vamos? A que si el incrédulo dice ya no quiero vivir con ella, ¿verdad? Ya no, porque pues no encajamos, que porque ella profesa fe y etcétera, ¿verdad? Y aunque la esposa le diga, es que yo no me quiero separar de ti, lo correcto es que mantenga, no, pero él sigue en pie a eso, bueno, sepárense. Y aquí está una implicación, a paz nos llamó Dios, pero solo se puede, hermanas, si el incrédulo, aquí está la implicación, si el incrédulo pide separación, no el creyente. ¿Se dan cuenta, hermanas? ¿Cómo es esto claro? Solamente se puede llegar a una separación si el incrédulo, el que no está guiado por el Espíritu de Dios, el que está guiado por el corazón endurecido, naturalmente pide esa separación. Pero aquí vamos lo mismo, hermanas. ¿Qué implica que la hermana o el hermano que son creyentes deciden, ¿verdad?, aceptar esta solicitud del incrédulo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pueden casar? No. Vamos al primer principio. Quédese sin casar. ¿Qué enseñó el Señor? Quédese sin casar. Esa es la implicación, mis amadas hermanas. Si el incrédulo dice ya no, pues el creyente o la creyente debe de quedarse sin casar. Y ahí sí, hermanas, van a vivir en plena paz, porque eso dice, a paz nos llamó Dios, o sea, no al conflicto. Pero para que verdaderamente sigas viviendo en paz, de la cual Dios te llama, pues debes de quedarte sin casar. Pero si el incrédulo, porque pasa, hermanas, de momento llega como que la reacción, ¿verdad? Y dice, bueno, pero ¿por qué me separé si ella nunca hizo nada malo? Por ahí le empiezan a aconsejar, pero pues es una buena mujer, ella no quería separarse de ti. Y si él no tiene otra familia y decide volver, ¿qué debe de hacer el creyente? Perdonar. Esa es la idea, reconcíliese con su marido. Aquí está el caso práctico, hermanas, porque a veces ahí ya viene la dureza de corazón, ¿verdad? Ya vemos que el esposo incrédulo viene humillado. ¿Y qué hace la creyente? Así te quería ver condenado, ¿verdad? Humillándote para que me beses la mano. Eso no, eso es dureza de corazón, no es estar guiadas y dominadas por el Espíritu Santo. ¿Qué deben de hacer? Pues inmediatamente recibirlo, ¿verdad? Explicar que si lo están haciendo, esto es la muestra como Cristo nos ama. Y que así como la creyente lo está perdonando, él puede confiar en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y el fin es ese, que ella va a seguir en las cosas del Señor con el fin de que él llegue a creer y sus hijos también. Ahora vean, hermanas, el impacto. Si hay hijos de por medio y el incrédulo decide dejarla con los hijos, ¿qué impacto va a causar que si el incrédulo regresa y ve que la esposa lo perdona? Obviamente los hijos van a decir, mi mamá es una tonta. Pero si la mamá empieza a decirle, no, esa idea no, y ese término no es correcto, porque estamos viendo el ejemplo de Cristo, pues entonces los hijos van a decir, sí es Cristo, Cristo perdona, Cristo hace esto, Cristo lo otro, y se empieza a sembrar el amor hacia el papá, pues van a tener hijos que van a llegar a entender la magnitud del sacrificio de Cristo.
Pero tampoco es bueno poner a los hijos de por medio y ahora ellos van a ser los abogados, ahora díganle sus verdades a su papá. No, hermanas, volvamos a lo mismo, guiadas por el Espíritu, no por un corazón duro. Ese es el principio. Y ahí sí, hermanas, es un impacto tremendo. Obviamente que si el incrédulo hace por allá su vida, pues la esposa tiene que quedarse sin casar y les va a mostrar a los hijos esa dependencia total en el Señor, ese pedir dominio propio al Señor, para que los hijos aprendan entonces a depender del Señor y que la mamá no hable nada mal de él, ni siquiera malmire a la otra ni a los hijos de la otra, sino con misericordia, rogando al Señor que en ese matrimonio que el incrédulo o el esposo incrédulo hizo, puedan llegar a la salvación. Entonces los hijos van a crecer no con resentimientos, ni rencores, ni odios, sino diciendo, ¿cómo mi mamá lo perdona? ¿Cómo mi mamá no tiene odio con la señora? ¿Cómo mi mamá no tiene odio con los hijos de la otra señora? Ese es el punto, hermanas. La influencia de una esposa que verdaderamente es creyente. ¿Sí? Y terminamos con el versículo 17 y dentro de 8 días vemos el resto de los versículos, pero terminamos con el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí viene esta frase, hermanas. Esta frase tiene alusión en el versículo 20. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Y lo mismo en el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿A qué se refiere a este estado? ¿A qué se refiere a este estado en el que uno es llamado? Hermanas, bien sencillo. En la situación o condición en la cual Dios llamó, supongamos que ambos eran incrédulos, ¿verdad? Un matrimonio que ambos eran incrédulos, y por ahí la esposa, vamos a poner este ejemplo, llega a la fe, porque aquí en Cardel las hermanas de vida abundante se iban a repartir folletos y predicaban en las calles, y por ahí en ese hogar la esposa llega a creer, el esposo no. ¿Qué debe de hacer? ¿Divorciarse? No, en el estado en el que fue llamada, así permanezca casada con el esposo incrédulo con el fin de santificarlo a él y a sus hijos, con el fin de influenciar a Cristo para que llegue su esposo y sus hijos. ¿Ya se va entendiendo, hermanas? ¿Sí? Pero supongamos que por ahí también había una muchacha soltera y ahí las hermanitas de Cardel empezaron a compartir y llegó a la fe estando soltera. ¿Debe de permanecer así, hermana soltera? Bueno, se le tiene que enseñar, ¿verdad? Que si no tiene el dominio propio, debe de esperar en Dios. No echar lente aquí a ver qué hombre está aquí en vida abundante para casarse, ¿verdad? No, esperar en Dios, y entonces el Señor, si es fiel, le va a dar la oportunidad de casarse. Pero ¿qué hay de aquella mujer que está divorciada? Y por ahí las hermanitas le empiezan a ministrar y llega la fe. ¿Qué pasa si la mujer está divorciada? Debe de permanecer soltera, se tiene que indagar en su situación, ¿verdad? Si dice, no, pues si mi esposo está con vida y está solo, nos acabamos recién de separar, ay, pues ahí deben de aprovechar, ¿verdad? Explicarles el perdón de Cristo para que ella también llegue a perdonar a su esposo y se puedan reconciliar, al fin es la reconciliación. Pero pues si ella dice, no, es que mi esposo ya se casó, me dejó por otra, ya tiene hijos con la otra, bueno, pues usted conságrese al Señor, que el Señor le dé dominio a permanecer así y acójanla, ¿verdad? Acójanla. Pero ¿qué hay? Si estoy dando ejemplos, hermanas, de practicidad, de vida de caso real. ¿Qué hay si hay una viuda? Por ahí hay una viuda joven, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega la fe? Como la soltera, ¿no? Se puede volver a casar, pero no escogiendo ella, ni usted diciéndole, mire, por ahí el hermano se le quedó mirando, está soltero. No, ¿verdad? De igual que ella se consagra al Señor, que ella pueda estar sirviendo, y si el Señor en su misericordia le concede, le dará un marido, y si no, pues así, se tiene que dedicar a los hijos, ¿verdad? Porque también por ahí en Timoteo, que están estudiando ustedes Timoteo y nosotros en Jalapa, ahí habla Pablo duramente de aquellas viudas, ¿verdad? Que todavía son chismosas y que andan en casa, haciendo tropezar ahí a los maridos. Entonces se tiene que cuidar ese aspecto, ¿verdad?
Entonces, pero tienen que estar dedicadas a los hijos, obviamente, a los hijos en su preocupación espiritual. Y si de momento llegan a una casa y los dos, ¿verdad?, están en un matrimonio y los dos llegan a conocer, pues deben de quedarse así, ¿verdad?, los dos. Entonces, estos son casos, hermanas, que se pueden presentar y que incluso pueden estar viviendo, y ya ahora tenemos la instrucción de qué debemos hacer, ¿verdad? Pero si hay señoritas por ahí que sin Cristo, ¿verdad?, andaban con uno, con otro, y llegan a la fe, ¿qué hay para ellas? Se dejan de casar. Bueno, primero que nada, pues si ya supimos que andan por ahí, ¿verdad?, tenemos que explicar lo siguiente, hermanas, explicar que llevan una vida de adulterio, decir la verdad, y que con el primero con el que estuvieron y perdieron su virginidad, se convirtió en una sola carne con ella. Así de grande como cualquier muchachito que pierde su virginidad con una prostituta. ¿No lo dice así Pablo? Se hace una sola carne con ella. Entonces, entender, tú ya formaste un acto, ¿verdad?, sexual, esto te llevó a formar una sola carne con alguien. Ya no tienes contacto con esa persona, debes de consagrarte al Señor, ¿verdad? Y no estarte quemando. Pedirle al Señor que te dé el dominio propio. Y si tienen hijos, pues con mucha mayor razón, hermanas, enfocarse a los hijos, apoyarlas a la preparación en la educación de los hijos, no consentir que estén por ahí teniendo acciones o actitudes coquetas con alguien más en la iglesia, ¿verdad? O que si vemos que anda por ahí en un estilo de vida de citas, no, porque el enfoque es en el Señor, y si Dios en su misericordia le conceda a un varón, pues es Dios, pero no es algo certero, hermanas, solo Dios sabe. Y si su vida es consagrada en sinceridad al Señor, porque el Señor conoce los corazones, pues el Señor le dará. Él es fiel a los que verdaderamente ve que son fieles, ¿verdad? Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios resiste. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto, hermanas. Por eso esta preparación, esta instrucción, hermanas, es pasajera por un tiempo, con la mira de que aquí en Vida Abundante, ustedes, después de tener toda esta instrucción, puedan prepararse para poder aconsejar a otras. Yo no dudo que vaya a crecer Vida Abundante. Entonces, ustedes tienen que tener todos estos principios primariamente para vivirlos uno. Esto para mí, hermanas, es para vivirlo, es un reto de vida. Pero después para saber presentar defensa cuando se presente un caso y aconsejar con mansedumbre y reverencia, no con actitud de ser juez, ¿verdad?, y condenar, no, con actitud de aconsejar y poder así salvar y ganar a aquel que está mal o viviendo mal. ¿Se entiende, hermanas? Esta es la conducta. De ahí todo este orden que vimos hace 8 días y que Pablo está dando. Entonces, este es el punto. Es por eso que no es bueno el separarse. El separarse implica muchas cosas, hermanas, y dentro de eso es el dolor y más caos. Por eso hay esperanza. No importa si es incrédulo, no importa si los hijos, de momento, porque obviamente con un esposo incrédulo, pues aunque la mamá les influencie y le eche ganas en la semana, y venga en 5 minutos el papá incrédulo y les tire tantito, ¿verdad? Pues, tomen aire, mis hermanas, y otra vez échenle ganas. Me gustaría instar con este texto, hermanas, esta labor. Realmente para mí es de sumo valor la labor que hacen las hermanas que están con esposos incrédulos. O sea, de verdad que yo he visto hermanas llorar, he visto hermanas pedir apoyo en oración, he visto hermanas pedir apoyo para que sus hijos, para ir a visitar a su esposo, y de verdad que es un trabajo invaluable, porque, hermanas, realmente llevar esa carga con un yugo desigual puede ser muy cansado a llevar un yugo igual. Pero fíjense, hermanas, capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 al 9, y con eso concluyo. Es un ánimo que el Señor nos da, y me enfoco principalmente por aquellas que son mamás solteras. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Esto va principalmente para las hermanas que son madres solteras, para las hermanas que tienen maridos incrédulos. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto tiene que ver, hermanas, que el que siembra pecaminosamente,
porque el que siembra con corazón endurecido, pues ¿cuál va a ser el fruto? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, mas aquel que siembra dedicado y dominado por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este es el punto. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que mis hermanas, siembren dirigidas por el Espíritu Santo, que el Señor les ayude y que al final se va a ver el fruto. Probablemente puedan verlo en vida, probablemente no, pero el Señor obra, hermanas, y en el estado en el que fuimos llamados, así debemos de permanecer en el Señor. Amén, hermanas. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos acabas de dar. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles en esto. La enseñanza que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio es tan profunda porque somos una sola carne. Y tanto así, Señor, que no podemos separar nosotros como hombres esta unión. Ayuda a mis hermanas, a mis amigas que son creyentes y que a lo mejor están viviendo esta crianza de los hijos solas. Probablemente fueron víctimas de un divorcio, de una separación, Señor. Y pues el cónyuge ya está casado con familia. Ayuda a mis hermanas, si están en este proceso de madres solteras, a que puedan consagrarse en todas las áreas de su vida, influenciar a sus hijos, reflejar a Cristo, Señor. Y que sus hijos puedan llegar a salvarse por la influencia tan grande que ella pueda darles espiritualmente. También te pido por todas aquellas mis amigas y mis hermanas que están viviendo con un matrimonio donde su esposo es incrédulo. Ayuda a mi hermana y dales fortaleza para poder sembrar dirigidas por el Espíritu Santo, para que ellas más adelante puedan ver este fruto de salvación en la vida de su esposo y en la vida de sus hijos. Que no les gane el corazón endurecido deseando el separarse, sino que ellas entiendan que ahora son libres en Cristo Jesús, pero no para caer en libertinaje, porque son una sola carne y todavía hay esperanza para su esposo y para sus hijos. Y también, Señor, por mis hermanas que están en soltería, que tú les ayudes a que ellas puedan enfocarse en Cristo, dedicarse de entera a su soltería en Cristo, y si tú no les has dado esa gracia de permanecer solteras, que ellas puedan consagrarse confiando en ti y esperando en aquel varón que en un futuro tú les darás, Señor. Un varón de Cristo verdaderamente, para que puedan servir en su matrimonio. Y a todas mis hermanas que están casadas con esposos creyentes, que también nuestra actitud no sea de dureza hacia nuestros esposos, sino que sea de servicio, aunque muchas veces ellos no nos sirvan, Señor, que podamos amarles y servirles, y así los dos esforzarse para la crianza de los hijos. Cual sea el caso en el cual tú nos hayas llamado, Señor, que tú nos des ese dominio para permanecer así. Y gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.